Por fin. Ahora sí me aseguré de que tuviera audio esto. Es la segunda vez que grabo este podcast. Porque la primera vez lo grabé y cuando iba por la mitad, creo, me di cuenta de que no había audio. No había iniciado el audio. Pero bienvenidos sean todos ustedes nuevamente. Este es el tercer episodio del Tiburón Nuevo del Mar, donde en esta ocasión vamos a salirnos un poquito del contexto y vamos a hablar acerca de economía. Les voy a dar una actualización de mercado a todos ustedes, de mercados y economía. Es importante saber de economía si estás en cualquier parte del mundo para que puedas tomar mejores decisiones. Así que no seas un pendejo como yo que me compré unos zapatos de $250 por puro gusto. Si supiera, o bueno, mejor dicho, si ustedes van a comprarse un nuevo iPhone, una nueva cosa que lo que les va a hacer es sacar dinero de su bolsillo y obviamente no lo van a monetizar más, pues pendientes lo que les voy a decir. Y es que al parecer, señores, hay una recesión. Todo el mundo está hablando de recesión. Los grandes CEOs de las empresas tecnológicas y de muchas otras empresas gigantescas, presidentes y un montón de políticos están hablando acerca de recesión. Vamos a entrar en una recesión. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es lo siguiente. En el 2000, en 99-2000, en los años, ocurrió las burbujas de .com. Eso fue una crisis, ¿vale? En el 2008 explotó la crisis de la inmobiliaria. Y en el 2020 pues nos metimos a COVID. Tuvimos una crisis de COVID. Lo que me llama la atención de esto es que en esas tres recesiones, en esas tres crisis, nadie te avisó nada. Ningún político. Bueno, hubieron muchos inversionistas y empresarios que predijeron la caída del mercado, claro que sí. Pero yo nunca escuché a un presidente decir que había crisis o que a un gobierno había crisis. Entonces se me hace bastante curioso esto. Pero en fin, lo cierto es que esta crisis no es que se generó ahora. Esta crisis es la que iba a pasar en el 2020, que no pasó porque el gobierno no dejó que pasara en Estados Unidos. Y para que ustedes entren un poquito más en contexto, si Estados Unidos entra en crisis, el resto del mundo entra en crisis. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el consumidor número uno del mundo y es el que le compra a todos los países. Entonces, si tu consumidor número uno deja de comprar, pues vas a dejar de vender bastante, ¿cierto? Eso es para las otras empresas en los demás países. Ok, voy a hablar de esto bastante rápido, voy a ser bastante breve, pero en sí, vayámonos a los inicios de esta supuesta, bueno, supuesta no, porque es que es una crisis, literalmente es una crisis. Y vamos a hablar también de inflación y de otras cositas, pero vamos a empezar por el principio, ¿ok? 3, 2, 1 y vámonos. Estamos grabando pantalla ahora mismo, así que pues nada, vamos. Para los que están viendo el video en YouTube, son los que se van a beneficiar de ver, obviamente, lo que les voy a mostrar. Pero básicamente los que están en Spotify no los voy a abandonar. Veamos. Esto, señores, vamos a meternos. Este es el Standard & Poor's 500 o S&P 500. Esto básicamente es un índice que te indica el crecimiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es decir, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos entran a este índice, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa con esas 500 empresas? Que son las que mueven prácticamente la mayoría del dinero en el país. Es un índice bastante importante para tú saber qué tan bien está el mercado, el país en general, ¿ok? Entonces, vayámonos al principio de esto. Para los que no saben, en el 2020, que fue lo de COVID, vayámonos aquí. Chequen esto. Chequen esta cosita de aquí. Aquí estamos más o menos a febrero del 2020. Aquí fue donde anunciaron el cierre de Estados Unidos. Vemos una caída espectacular, demasiado rápida en tan pocos días. Vale la pena resaltar que estas cositas verdes y rojas son velas y que estas velas representan la movida del mercado, de este mercado en concreto, en un día, ¿ok? Entonces, para entrarlos en contexto, les hablaba de la caída que pasó
y la recuperación que tuvo el mercado tan impresionante. O sea, yo jamás había visto una recuperación tan espectacular como la que hubo en este año. Miren nada más ustedes, para que se den una idea. Esta tendencia que ustedes ven aquí, esto iba normal todo el año, como cualquier año normal, claro, o sea, pero con los preavisos de COVID, hasta que repentinamente se cayó del mercado. Repentinamente porque cerraron Estados Unidos en esta fecha por aquí, anunciaron el cierre del país, se pegó un bajón tremendo, comenzó la crisis, esto se le llama la crisis más corta del mundo, la más corta de la historia, porque o sea, es algo que nunca había pasado. Y el mercado se recuperó cabrón, o sea, espectacular. Miren todo lo que se recuperó el mercado hasta que llegamos a esta instancia, hasta aquí. Ok, y ustedes preguntarán, ¿por qué? ¿De dónde hubo esa subida? Lo que pasa es que, señores, la crisis que iba a pasar en el 2020, que el gobierno la evitó, lo digo que la evitó porque comenzó a imprimir un montón de dinero, o sea, miles de millones, o sea, no recuerdo exactamente cuánto fue la cifra exacta, pero tengan en cuenta que el dólar es la moneda, o sea, antes de que pasara esto, el dólar ya era la moneda, había más dólares en el mundo que cualquiera moneda, o sea, había muchos dólares, más que cualquier otra moneda en el mundo. Además de eso, bueno, lo que pasó aquí fue que el gobierno en este periodo, creo que fueron 2 años, 2020 a 2021, o en un año y medio, el gobierno imprimió 30 o 40, del 30 al 40% más de lo que ya había. Es decir, que si habían 100 millones de dólares, que es imposible, pero para ponerlo en contexto, si habían 100 millones de dólares en el mundo, el gobierno imprimió 40 millones más y se los agregó al mundo. Entonces, cuando ocurre esto, cuando tú le das dinero gratis a las personas no van a guardar ese dinero, lo van a gastar porque es dinero gratis, ¿verdad? Es dinero gratis y comenzaron a surgir un montón de empresas, comenzaron a reventar los números por todos lados. Empresas como Zoom, como Peloton, como Apple, Amazon, Walmart, estaban reventando muchísimo más dinero que en toda su historia. O sea, la gente millonaria, o sea, los ricos, los dueños de estas empresas, hicieron un montón de dinero. Tesla subió más del 100% de su valor en acciones en la pandemia. O sea, fue algo espectacular. O sea, una subida brutal. Nunca se había visto esto. Entonces, esto tiene consecuencias, señores. El gobierno, como les dije, salvó al país o al mundo de que hubiese una crisis seria en el 2020 porque inyectó mucho dinero artificial. Otra cosa, o sea, esto fue dinero artificial, no fue que Estados Unidos estuvo produciendo más, claro que no, fue dinero que le dieron a la gente y la gente fue y compró, le dieron el dinero pues a las empresas gigantescas y así fue como se pudo sostenerlo. Pero lo que hizo el gobierno fue posponer la crisis, porque la crisis que se viene ahora viene peor que el año pasado, que los años anteriores, básicamente porque al tú añadir 40% más de algo en un mercado tiene consecuencias serias, y la consecuencia más seria es la inflación. La inflación se produce por muchas cosas. En este caso no es solamente por la impresión de dinero, sino porque de por sí nuestra cadena de suministro, o sea, nuestra cadena de suministro básicamente es de los gastos que tiene un producto desde hacerse hasta entregárselo al consumidor final, ya sea otra empresa o nosotros como clientes. Y les voy a poner un ejemplo bien estúpido. Estos días fui aquí atrás y me compré un jugo de naranja. O sea, el jugo de naranja, ¿qué tiene? Agua, limón y azúcar. Y me costó $8. $8 un vasito de limonada. Perdón, no fue de jugo de naranja, fue limonada. En fin, entonces las cadenas de producción básicamente es desde que se planta el limón, ¿ok? Lo que cuesta plantar el limón, lo que cuesta llevarlo al almacén, y pues el almacén me lo vende a mí,
claro, un poquito más complejo, pero se lo resumo de palabras fáciles. Entonces, todo ese proceso se llama cadena de suministro o cadena de producción. No, cadena de producción no, cadena de suministro, perdón, es la palabra correcta. Ok, hay muchas fallas ahora mismo, porque cuando tú cierras un mercado, cuando tú cierras el mundo entero, lo cierras, hay mucha gente que deja de hacer lo que estaba haciendo para dedicarse a hacer otras cosas. Entonces, ten en cuenta que la logística es como un engranaje perfectamente puesto, que si alguna pieza falla, pues se jode todo el engranaje. Pues lo mismo pasa eso es básicamente la logística. Entonces, han pasado ya un año desde que todo volvió a la normalidad, un año y pico, y la cadena de suministro no se ha recuperado del todo porque nos costó demasiados años llevarla hacia donde está hoy, y no se va y que tú la cierres de un día para otro, no crees que se va a recuperar en 1 o 2 años, dura más. Y pues bueno, esa es otra parte acerca de la inflación y un montón de vainas, como también son los precios de la gasolina y un montón de cosas más son los que contribuyen a que haya esta inflación. Según el Fed, la inflación ya está en 9.2. La Fed es la Reserva Federal. Es el banco central, o sea, es el banco central de Estados Unidos. Es la organización que se encarga de imprimir los dólares aquí en este país, pero es una entidad aparte. Trabaja con el gobierno, pero no hace parte del gobierno. Así, básicos lo puede. Sé que suena raro, pero es así, o sea, no es una entidad la misma. Ok, entonces, llegados a este punto, esto fue en enero de 2022, el mercado ha comenzado a bajar de una manera tremenda, espectacular. O sea, y básicamente, para que haya una recesión, tienen que pasar 6 meses el mercado bajando. Y te tomo esta gráfica básicamente porque tiene las 500 empresas más grandes del país. Entonces son las que mueven la mayor parte del dinero en Estados Unidos. Que como les dije, afecta al resto del mundo porque Estados Unidos es el consumidor número 1 del planeta. Entonces, hoy estamos a 26. Yo estoy grabando estos 20... ¿Qué? ¿26? 22, perdón. 22 de julio. Y ya vamos 6 meses para que haya una crisis o una recesión. El mercado debe llevar 2 trimestres a la baja. 2 trimestres son 6 meses, así que pues ya van 6 meses, el mercado va a la baja. Entonces cuando es así, está en una recesión, pero las cosas se pintan un poco más complicadas cuando te das cuenta que empresas de tecnología, que les voy a mostrar el Nasdaq. El Nasdaq 100, aquí en este índice cotizan las 100 empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos, que también mueven el dinero como debe de moverse. No sé cómo llamarlo, pero sí se dan cuenta. Es casi igual que el S&P 500. Mira, aquí estuvo la caída. Esta fue un poquito menos leve, pero mira, la misma caída de cuando anunciaron COVID, casi a la misma fecha, prácticamente la misma fecha. Y lo mismo, comenzó a subir de una manera brutal el mercado, hasta que se encontró con este techo. En diciembre de 2021 comenzó a bajar. Comenzó a bajar unos días antes. El S&P 500 comenzó a bajar en enero y comenzó a bajar en diciembre de 2021. Okay. Lo mismo, va para abajo rico. Entonces, las empresas de tecnología, vale la pena resaltar que el 60% de las empresas de tecnología que cotizan en bolsa valen menos de lo que valían en pandemia. Esto es normal que pase porque aquí los precios se están comenzando a acomodar. Yo no sé si ustedes saben Peloton, pero Peloton fue una de las empresas que en pandemia le fue extremadamente bien. Rompieron muchos esquemas. Le fue excelente. Fue una de las empresas más beneficiadas en la pandemia. Y se las voy a mostrar para darles una idea. En stocks. Peloton, aquí está. ¿Se dan cuenta lo que valen hoy? Miren. Hoy Peloton vale $9. Una acción de Peloton. Peloton básicamente es una empresa que se dedicaba a enviarle bicicletas muy bonitas y mucha gente la compraba. O sea, un montón de gente las compraba.
y daban como programas, tenían una página web donde enseñaban para hacer que tú hagas ejercicio en casa y esas cosas. Pero en fin, aquí estuvo la pandemia, miren. Esto fue el subidón espectacular que se metió en la pandemia. Aquí tienen marzo 2020. Hasta acá. O sea, es impresionante. De valer... vamos a checarle un año. Aquí en el marzo 2020 valían por ahí unos $21. Y chequen aquí en febrero, en enero de 2021 valían $169 en menos de un año. O en un año, perdón. Sí, exacto. O en casi un año. En casi un año valían, en menos de un año, sí, $169 en un año. O sea, fue impresionante, sinceramente, increíble. Entonces, ahora vale menos de lo que cotizó cuando la empresa abrió el 26 de septiembre de 2019. Peloton sale a bolsa. Fue el día en que se metió la acción, en que abrió la acción en bolsa, y se cotizó alrededor de unos $26. Y para que tengan una idea, a día de hoy que estoy grabando este video, la acción de Peloton vale $9. Es que claro, también hace parte de los CEO guiar la empresa cuando se vienen este tipo de cosas, pero ya vale menos de lo que costaba cuando salió a la venta. De ejemplos de eso, pues todos. Igualmente, pues Tesla es otra de las que también, para que se den una idea, en la pandemia rompió récord demasiado cabrones. Aquí está, 2020, se metió una subida y aquí subió una puta locura, llegó a los $800, luego volvió y bajó, y luego se metió una subida hasta los 1.200, más de $1.200 una acción de Tesla. Tesla tiene con qué mostrar todas estas cosas, porque pues tiene una capacidad de generar ingresos tan diferentes que respaldan lo que vale hoy la acción de Tesla. Hoy vale alrededor de unos $816, pero yo creo que puede subir muchísimo más. Así que pues es una buena opción para invertir. No estoy diciendo que metan, sino que lo que yo recomiendo, porque lo voy a hacer. Ok, entonces ya se dieron una idea de lo que pasó en el mercado. Ahorita mismo la crisis que se avecina, o en la que estamos, la recesión en la que estamos ahorita, solamente fue la de 2020, pero el gobierno en 2020 nos salvaron de una crisis porque inyectaron un montón de dinero a la economía. Pero eso es malo. Eso es malo porque, o sea, nunca, si eso fuera válido, el mercado de Estados Unidos nunca sería a pique. Pero cuando tú imprimes mucho de algo, ¿qué pasa con los demás países? Comienzan a perderle la fe al dólar. El dólar está caro ahora mismo porque Estados Unidos está comenzando a subir las tasas de interés para controlar la inflación, que no lo está haciendo para nada, porque la inflación no solamente viene de la cantidad de dinero que hay en el mercado, sino también de los problemas con las cadenas de suministro que les conté ahorita, y con otros problemas más, la guerra que tiene también de Rusia y Ucrania, que nos tiene parados. Igualmente el precio de la gasolina es carísimo, el petróleo impresionante. Pues bueno, aquí vemos el dólar ha bajado un poquitito más. Este es el índice que mide el dólar a nivel mundial. Entonces aquí llegó su pico máximo a 108 puntos y ahora ha bajado a 106 puntos, que de por sí es carísimo porque nunca había estado tan caro el dólar, jamás. Básicamente, ¿qué significa un dólar caro para tu país? Lo que pasa cuando tu país, lo que pasa cuando sube el dólar en tu país, todo se pone más caro. Porque cuando tu país importa, los productos tecnológicos son más caros, ¿verdad? Entonces, de por sí, tu moneda, yo nunca he visto alguna moneda de Latinoamérica que se aprecie frente al dólar. Yo siempre he visto que toditas caen, y eso de por sí es inflación. Pero aparte de eso, en el país tiene inflación, pero la inflación se vuelve mucho peor cuando el dólar sube, porque porque tú transas en dólares. Tú tienes, para tú poder vender, para poder importar y exportar, tienes que hacer
Tienes que coger tus pesitos colombianos, comprar los dólares y luego pagárselos al man que te está vendiendo el producto. Eso es para importar, ¿verdad? Entonces, de por sí, la cosa va de mal en peor. El dólar está teniendo una inflación acá en Estados Unidos impresionante. Según la Fed, la Reserva Federal, como les conté, es más del 9%, pero en realidad está muchísimo más cara la inflación. Te voy a decir por qué. Porque en el Consumer Price Index, que es el índice del precio al consumidor, que es uno de los más grandes medidores de la inflación, no mencionan o no calculan algunos precios que uno consume, como por ejemplo la gasolina. La gasolina se ha apreciado más, bueno, no la gasolina, el petróleo. ¿Qué es petróleo? Básicamente significa energía, porque con el petróleo nosotros quemamos petróleo para las plantas termoeléctricas puedan darnos luz eléctrica. De por sí se queman bastantes barriles de petróleo diarios para tener luz por todos lados. Tampoco meten el precio de los arriendos, ni otros precios como, precios de la canasta familiar tampoco los meten, no recuerdo cuáles, no sé si son los huevos, creo que no los mete, o la leche. Yo creo que la carne tampoco está en el precio del consumidor, pero han subido de una manera desbordante. Les voy a poner un ejemplo también, como el que le puse acerca de la limonada, y es que yo compro una bandeja de comida, el típico contenedor de icopor en un restaurante salvadoreño. Cuando hace un poquito más de un año, yo comencé a comer ahí y me costaba una bandeja de esas de 13 a 15 dólares. Hoy me está costando de 20 a 22 dólares la misma bandeja. Y tú me dirás, pero es que eso ha subido 5 dólares, 6 dólares, si lo ponemos a 15 o a 13. Pero lo que pasa es que al tú poner, o a la comida ponerle, o a todo lo que tú gastes, colocarle el 6%, el 20%, el 3%, o que el huevo subió 2%, que la carne subió 5%, que la bandeja de comida subió 10%. Esos porcientos, esos piquitos, tú no los sientes porque en Estados Unidos todavía nos queda un poquito de dinero para poder pagar ese extra. A nosotros de clase baja, que somos los más jodidos en este país, que vivimos de cheque en cheque, semana a semana. Si una familia, por ejemplo, en una familia que viva el papá, la mamá y 2 hijos, ponte, o un hijo, cualquiera de los dos que deje de trabajar una semana, les jode el mes, porque es bien caro vivir aquí. Estoy hablando de los estados Nueva York y Nueva Jersey, que es carísimo vivir aquí. No sé si en otros estados será igual, me imagino que es un poquito más barato, pero es prácticamente igual. Los precios se han mantenido similarmente iguales a los de aquí. Pero en fin, nosotros los de clase baja somos los que vivimos de cheque en cheque. Y sí, nos alcanza un poquitito todavía para pagar ese extra. Pero ¿qué pasa? Que luego que se va a poner peor, porque hay una crisis alimentaria que luego les hablaré de ella. Pero cuando los precios de comida comiencen a subir un poquito más, y al igual que los de la energía, ¿qué te pasa? Que esos piquitos te van a ir comiendo tus ahorros mensuales, y primero, ya no te va a alcanzar para enviar a tu país, y segundo, te va a alcanzar para sobrevivir más lo que estamos sobreviviendo ahora aquí en este país. Entonces ya al futuro, si esto sigue así, lo que yo pienso es que va a dejar de valer la pena venirse de Latinoamérica para acá, porque es que de por sí no te va a alcanzar con un trabajo normal. Tienes que comenzar a tener 2 trabajos. Y tú me dirás, venimos para acá supuestamente porque queremos un mejor futuro, pero tú crees, pónganse a pensar todos los que están aquí, ¿tú crees que el trabajo que tienes ahora te da para tener un mejor futuro?
¿Tú crees que teniendo 2 trabajos para que te pueda alcanzar es un mejor futuro? Júzguenlo por ustedes mismos. Es una pregunta que les hago. No se la voy a responder yo. Háganlo ustedes. Y lo siguiente es que les voy a hablar acerca de del problema que existe con el precio de la comida. Y básicamente, desde hace un montón de tiempo es obvio porque cada vez hay menos personas, cada vez necesitamos más comida, cada vez explotamos más las tierras, cada vez las tierras son menos fértiles. Aquí está uno, los fertilizantes. Y esto empieza con la guerra de Rusia y Ucrania. Y es que Rusia y Ucrania son 2 países que exportan muchísimos fertilizantes. Entonces cuando esas exportaciones se paran y a ti de por sí te hace falta el porcentaje grandísimo, de por sí al mundo le falta el porcentaje que no sé, es como el 30%, el 20% entre los dos. Pero cuando al mundo le hace falta el 20% de los fertilizantes, ¿qué pasa con tu comida? Que produces menos comida. Y de por sí el precio sube porque hay menos oferta. Eso hace de que el campesino se le haga más difícil sembrar, cultivar y comience a subir los precios, ¿verdad? Una prueba que tengo para que ustedes sepan acerca de que falta todavía mucho más para subir en esto los precios de la comida es los indicadores de Walmart. Walmart dio su reporte de ingresos, su último reporte de ingresos creo que fue hace un mes si no estoy mal, pero básicamente en su reporte de ingresos superaron expectativas, o sea, vendieron más de lo que pronosticaban, pero tuvieron una reducción del 28% en sus utilidades. Para los que no saben qué son utilidades, es la diferencia entre ingresos y gastos. Tus ingresos son estos, tus gastos son estos, o sea, ingresaste más de lo que gastas. Esa diferencia es tu utilidad. Bueno, su utilidad bajó 28%. Y esto pasa porque ya Walmart está recibiendo los precios de la inflación, los precios caros de la comida, pero que aún no se la ha pasado a los consumidores. Entonces, para que se den una idea de que aún no se viene lo peor. Y la crisis de energía básicamente es que en el mundo estamos pasando de una transición energética de quemar gas, de quemar gas natural, de quemar carbón y de quemar petróleo. Queremos hacerlas con energías limpias y renovables como los paneles solares, como la energía eólica, hidráulica y otro montón de cosas. Entonces, para hacer esa transición energética se necesita una organización espectacular. Organización que ninguno de los países del mundo tiene. Esta transición se está haciendo más dolorosa porque de por sí están apagando las plantas termoeléctricas y están encendiendo las plantas las plantas renovables como los paneles solares y otras cosas, pero que esa energía depende mucho de las condiciones climáticas. Es decir, si tú tienes 3 días sin sol, ¿cómo carajos te va a servir el panel solar? No te sirve, ¿verdad? De igual manera, con el viento, si tienes una semana, 2 días, 3 días sin viento, no te va a dar vuelta la hélice. Entonces no tienes energía. Entonces son energías que son 100% dependientes de la naturaleza. Acá no. Con las plantas termoeléctricas necesitan más energía, pues lo único que tienes que hacer es quemar más petróleo, quemar más carbón, quemar más gas. Y la otra es, no sé por qué los gobiernos a lo mejor pues tienen miedo de que, o sea, porque a los gobiernos les interesa mantenerse en el poder. Entonces cuando ofrecen soluciones polémicas, la gente comienza a protestar y ellos no quieren eso, ¿verdad? Pero básicamente yo no entiendo por qué los gobiernos no han implementado el reactor nuclear, la energía nuclear. Y sí, hubieron las bombas de Hiroshima y no sé qué vaina, la tragedia de Chernobyl y también en Japón, pero esas son cosas que a hoy en día se pueden controlar, porque ya eso fue hace bastante tiempo. La tecnología de hoy está bastante avanzada para prevenir esos desastres. Básicamente, ¿por qué? La energía nuclear es una energía 100% limpia. No es renovable, pero sí es limpia.
Ustedes sí ven los tubos, esos gigantescos que salen un montón de humo. Bueno, eso no es humo, eso es vapor de agua. Ese agua se usa para calentar los motores y el núcleo, creo, no recuerdo, de la planta nuclear para que no se queme prácticamente. Entonces, la planta nuclear genera unos residuos, pero que esos residuos son 100% renovables, 100% reutilizables para volver a crear energía. Entonces, nunca se crea esas contaminaciones gigantes. Además, para tú darle luz a una ciudad con paneles solares y energía eólica, tienes que talar un montón de árboles, demasiados árboles, para colocar los paneles solares. Igualmente tiene que ser terrenos donde haya mucha brisa y donde no haya mucha gente. Entonces ese montón de campos hay que volverlos nada, volverlos planicies para que podamos colocar esas energías allá. En cambio la planta nuclear no. Con una planta nuclear le puede dar energía a muchísimas personas, a una ciudad entera, con una planta nuclear, dependiendo de su capacidad, claro está. Pero para que vayan entendiendo y preguntándose, investigando estos conceptos. Ok, y regresando un poquito a la recesión, esto se va a poner peor. Este no es el fin del mercado. El mercado puede bajar todavía mucho más. Le queda mucho espacio hacia donde bajar. Para mí van a comenzar a quebrar muchísimas organizaciones. Van a declararse en bancarrota, van a liquidarse porque no hay forma de cómo poder aguantar el bajón del mercado porque no hay dinero. Lo que pasó en la pandemia, lo que pasó fue que se adelantó lo que iba a pasar en estos 6 años, 10 años, 5 años, pasó en 2 años. Eso fue prácticamente, o en 1 año. Eso fue lo que pasó en la pandemia. Así que todas esas empresas que hicieron mucho dinero están bajando sus precios en el mercado porque es normal, porque ya todo el dinero que te iba a ingresar en esos 6 años, en esos 5 años, te ingresaron en ese año. Me acuerdo que hubieron muchísimas contrataciones y ahora mismo, en lo que va del año, las empresas de tecnología más que todo han despedido a 500.000 personas. 500.000 personas han despedido en el sector de la tecnología en Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que menos dinero para las personas y pues menos dinero para la economía. Te voy a decir que comiences a mirar nuevos horizontes a los cuales te puedas proyectar, porque si comienzas a dejar de ahorrar, si ya no te alcanza para ahorrar, pues ¿qué pasa? Que en tu trabajo no te va a alcanzar para un carajo o te despiden. Lo ideal sería que aprendas nuevas habilidades con el poquito tiempo que te queda mientras descansas. Estos días aprendí, me está viendo un video de ejercicios y el entrenador básicamente cuando terminábamos el ejercicio, el último, él decía: esperen, vamos a quedarnos un rato más y aguanten, y colocaba 10 segundos más de ejercicio cuando ya estabas muerto. Él decía de que a veces creemos que nuestro trabajo termina en un lugar, termina en un sitio, pero lo que no sabemos, lo que no nos esperamos, es que siempre debemos estar preparados para recoger la milla extra. Siempre debemos estar preparados física y mentalmente para dar más de nosotros. Lo mismo que pasa cuando llegamos a este país. Lo que mucha gente hace cuando llega a este país. Nos arriesgamos tanto nuestras vidas y las vidas de nuestros familiares en cruzar, los que cruzan por la frontera de México. Eso es extremadamente arriesgado. De igual manera, los que nos venimos por otros sitios, dejamos todos nuestros países para venir a tener un mejor futuro acá, y que mucha gente desearía estar aquí, pero cuando llegamos lo damos por sentado y solamente venimos del trabajo y nos quedamos viendo cosas en redes sociales, mirando Netflix, perdiendo el tiempo, saliendo, gastando nuestro dinero y ya. Y no sé, para mí es una vida mediocre estar en el país más rico del mundo,
arriesgar tanto y sacrificar tanto por una mejor vida, pero nos conformamos a venir del trabajo y a quedarnos viendo televisión. Así la gente no sale adelante, así no se cumple el sueño americano. Y por eso mismo no lo tienes, por eso mismo la mayoría de la gente latina está jodida aquí. No tiene ningún sueño americano, porque volvamos al sistema de la clase baja americana y ahí nos quedamos para siempre. A lo que yo les explicaba en el podcast anterior del sistema del río. Entramos al río, obviamente, pero nos quedamos en el río para toda la vida, viviendo una vida mediocre, una vida por debajo de nuestras posibilidades. Y pues nada, hasta aquí va el podcast. Espero que le hayan pasado bien. Cuídense, Dios los bendiga. Gracias por mirar el tiempo. El tiempo. Gracias por mirar el podcast. Gracias por escucharlo. Gracias a todas las personas que dedican este tiempo de su vida a escucharme y a escuchar lo que tengo por decirles. Pues nada, este podcast va enfocado a salir del sistema de la clase baja americana. Les estoy mostrando cómo estoy saliendo, porque de por sí quiero salir de este sistema. No quiero pasarme toda mi vida metido en este estúpido sistema. Para mí no tiene sentido seguir en este sistema. Y precisamente en este sistema, en este río, en este nivel de vida, no existe el sueño americano. Ya no existe, porque las cosas, precisamente lo que venía diciendo, las cosas están volviendo peor cada año con el tema del dinero. Antes yo me vi un documental y sería interesante hablarles del dinero, por qué el dinero tiene valor y cómo pierde su valor, qué es Bitcoin también, qué son las criptomonedas y todas esas cosas, qué es el nuevo dinero. Es que literalmente es la representación del dinero en el mundo digital. A lo mejor poca gente de ustedes sabe qué es Bitcoin, y a esos pocos o a esos muchos quiero explicarles qué es Bitcoin para que tengan una idea un poco más central de cómo se va moviendo el mundo y de cómo funciona y todas esas cosas. Así que sería un buen tema para la siguiente clase, para el siguiente podcast. Así que nada, cuídense mucho, Dios los bendiga, gracias por mirarme, que pasen un excelente resto del día y nos vemos, mis tiburones y tiburonas, Dios los bendiga, gracias.